Hola a todos, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Noel Rolando Vaca, soy hijo de Dios, padre de un maravilloso muchacho que se llama Juan Sebastián, de 19 años. Soy licenciado en artes plásticas y, y soy nativo de Tunja, nacido en Tunja, Boyacá, pero la mayoría de mi vida la he vivido cerca de Bogotá, en un municipio que se llama Chía. Y estoy aquí en Cartagena, en su maravillosa ciudad, hace como 4 meses. Más o menos estaré aquí trabajando con una fundación aproximadamente un año, así que gracias por acogerme en su hermosa ciudad. Y mi testimonio, resulta que mi madre me llevaba siempre a la iglesia donde ella asistía, en la iglesia católica, me motivaba a escuchar la palabra del Señor, y yo siempre veía su ejemplo, además de que no solamente iba a la iglesia, sino que ella siempre en las noches leía la palabra, y muchas veces la encontraba yo orando de rodillas frente a su cama, clamando al Señor, así que el ejemplo también arrastra. Y resulta que un día que ella me llevaba a la iglesia, o que me pidió que la acompañara a la iglesia cuando yo era adolescente, y yo no quería, como siempre, ir, no me gustaba. Ella siempre me prometía un helado a la salida de la misa, pero ya no quería. Sin embargo, bueno, un día decidí acompañarla, y resulta que ese día el Señor utilizó un gancho muy especial, que en la adoración que estaban haciendo, una adoración muy bien hecha, muy bonita, me gustó mucho cómo interpretaban la guitarra. Así que yo quería acercarme para preguntar, para charlar con el muchacho, preguntarle si me podía enseñar. Y segundo, en el coro había una niña muy bonita que me gustaba mucho y yo ya la quería conocer. Así que esos dos ganchos utilizó Dios para, para acercarme a él. Así que fui, les pregunté, me dijeron que claro que sí, bienvenido. Me presentaron a la chica que tenía el novio ahí al lado, entonces pues ni modo, por ese lado no fue. Pero sí me quedé con ellos para aprender a adorar con la guitarra, y era muy bonito porque además siempre que nos reuníamos a ensayar no solamente tocábamos música, sino que además siempre primero se oraba, se leía la palabra, la meditábamos juntos, y luego sí ensayábamos, y muchas veces terminábamos en la calle yendo a evangelizar a los habitantes de calle, llevándoles comida, llevándoles ropita, lo que pudiéramos. Entonces ahí empezó el Señor como a formar ese servicio en mí. Y luego resulta que estaba estudiando unos talleres de artes, y mi mejor amiga del semestre se llamaba Nora y tenía una vida terrible, era muy fuerte. Ella era atea, siempre vestía de negro, era muy dura en sus sentimientos, digamos, porque había pasado circunstancias muy difíciles, y yo siempre procuraba predicarle, hablaba de Jesús, y ella siempre se me resistía porque decía, eso es mentira, es una manipulación, es un engaño. Pero yo igual no dejaba de predicarle y decirle que Cristo podía cambiarle su vida, podía arreglar la situación que vivía, podía transformar su familia, y ella no me escucha, precisamente se resistía normalmente. Pero resulta que un día, un lunes, Nora no llegó a estudiar, y dije, se tomó el puente. Pero cuando no llegó el martes tampoco, yo dije, ¿será que se enfermó? Y cuando no llegó el miércoles dije, Dios mío, Nora se quitó la vida. Empezó como esa sensación de que Nora, había pasado algo malo con Nora, y yo me angustié terrible y no tenía cómo comunicarme con ella porque nunca quiso darme su teléfono ni su dirección. Así que yo empecé a orar por ella, y angustiado le clamaba a Dios que porque yo no lograba, o porque yo no sabía más de su palabra, o porque yo no lograba escucharlo directamente para saber qué tenía que decirle a las personas, y empecé a pedirle a Dios con mucho clamor eso. Y resulta que a la semana siguiente llegó Nora y me contó que efectivamente tuvo una discusión muy fuerte con su madre, intentó quitarse la vida, pero en ese momento Dios hizo algo maravilloso que en ese momento ya no sabía, pero después lo entendió, y fue que empezó a enviarle imágenes y recuerdos de lo que tal vez Dios le dijo a través de este flaco en algunas oportunidades, pero sobre todo un grupo de amigos de allá de su barrio en Fontibón, en Bogotá, que ella le llamaba los fastidiosos. Eran un grupo de muchachos cristianos que siempre que la veían la abrazaban y le gritaban, Nora, Cristo te ama, y siempre la convencían de ir a la iglesia, y ella iba a regañadientes, pero Dios iba sembrando en su corazón palabras y palabras y palabras de lo que Él quería con ella. Entonces un día ella decidió ir a un retiro, y ese retiro le cambió la vida. Esos fueron los días que ella no llegó. Y cuando volvió totalmente transformada. Yo dije, wow, qué maravilla eso. Y yo quería eso, así que me fui a un retiro con ella, a la iglesia cristiana donde ella asistía, y desde ahí empecé a caminar con el Señor, y empezó a transformar mi vida, mi corazón. Y más adelante, aunque yo fui el primero en llegar a mi casa, pero empezó a transformar a mi familia, y varios de ellos hoy en día le sirven al Señor. Así que yo llevo ya 12, 14 años sirviéndole al Señor, aunque desde joven había aprendido de Él, y me había alejado por cuestiones laborales, dejé de asistir a la iglesia, y eso me fui enfriando. Así que les aconsejo, muchachos, no dejen de congregarse, y también de tener intimidad con Dios más allá
de solo asistir a la iglesia, es el hecho de tener relación con Dios, de leer su palabra todos los días y de entregarle su corazón completamente a Él. Así que espero que esto les edifique, le dé la gloria al Señor, porque fue Él que nos llamó. Y bueno, y que los lleve a Jesús, o si quieren compartir este testimonio, tienen toda la libertad para hacerlo. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga.